Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en este estudio de Alberto Esquer. Él es diputado federal electo, pero además va a ser el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, allá en el Congreso de la Unión. Alberto, muchas gracias por la visita. Muy buenos días. Gracias a ti, Sonia. ¿Ya buenos no días. regresaste a la alcaldía? No, ya con esta nueva tarea, pues tenemos ya varias visitas a la Ciudad de México. Preferimos concentrarnos en esta nueva tarea. Claro, Alberto Esquer es además alcalde con licencia de Zapotlán el Grande. Bueno, pues una tarea, pues quizá la más importante que has tenido en tu carrera, coordinar una fracción a escala nacional, ¿no? Sí, así es, Sonia, una tarea muy importante, una tarea muy relevante, más ahora que la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja creció significativamente, de 21 a 28 legisladores, con una gran representatividad y con 7 senadores en la Cámara Alta, donde haremos un gran equipo en la próxima legislatura. Que claro, en el universo de 500 diputados federales, 27 podría no significar mucho, pero luego, al momento de las decisiones políticas, ahí es donde hay que tratar de incidir, ¿no? Pero más ante la coyuntura política del nuevo Ejecutivo Federal, donde se pretenden hacer muchas reformas constitucionales y Morena no tiene la mayoría calificada, tiene mayoría absoluta. O sea, podrían ser una fracción bisagra, ¿no? Pudiéramos ser una fracción que le pueda dar la mayoría, porque Acción Nacional se quedó con 80 y tantos, pero nosotros nos quedamos a un paso de tener la misma bancada que el PRI. El PRI trae 41 diputados y nosotros 28 diputados, es decir, está la bancada mayoritaria de Morena y todas las demás quedamos en circunstancias similares. Hoy estamos mano a mano con Acción Nacional, mano a mano con el PRD y con el propio PRI. Pero quisiera comentarte, Sonia, que en estos días hemos estado en diálogos permanentes con el PRD y con Acción Nacional para ver cómo se vislumbra el próximo escenario en la Cámara Baja. Porque además Jalisco había sido coordinador ya en la actual legislatura. Sí, a través de Clemente Castañeda. Y ahora se ratifica esta confianza. ¿Son 28 diputados de dónde, de qué entidades? La mayoría siguen siendo de Jalisco. Sí, 17 jaliscienses, 4 de la Ciudad de México, 1 de Sonora, 1 de Guanajuato, 1 de Puebla, 1 de Baja California, 1 de Durango y el resto del Estado de México. Además, Alberto, viene momentos muy interesantes para el país. Ha habido muchísimos anuncios de parte de quien es el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre todas las iniciativas que se estarán presentando seguramente en el arranque de la legislatura, ¿no? Sí, y la mayoría de ellas son reformas constitucionales que se requieren 334 votos en la Cámara Baja, lo que forzosamente Morena requiere de más legisladores y eso enriquece el debate, porque eso va a generar poner en la mesa el debate, los acuerdos, los proyectos para hacer todas las reformas constitucionales. Por ejemplo, la reforma de la disminución de salarios, la reforma de esta figura que hasta el momento es anticonstitucional de nombrar enlaces en los estados. Pues no ha habido una reforma a la ley de la administración pública federal que tiene que pasar por el Congreso para crearse esa figura sin quitar la soberanía de los propios estados. O de igual manera los cambios que quiere hacer en el gabinete federal entrando el próximo año, todas esas reformas se tienen que pasar por la Cámara de Diputados. La creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública tiene que pasar por el Congreso Federal. Que eso es constitucional, ¿no? Primero. Sí, es constitucional porque hay que modificar la Carta Magna y luego las leyes secundarias. Exactamente. Entonces, todas estas reformas, ojo, Sonia, tienen que pasar por todo el proceso legislativo. Se tienen que presentar en el Pleno, se tienen que turnar a comisiones, se tiene que generar dictamen, tiene que regresar de nuevo al Pleno y tener mayoría calificada. Entonces, todo eso lleva un proceso en la Cámara Baja. Y el primer mes tiene que ver algo muy importante porque recibimos el paquete
fiscal. Entonces, el primer debate que nosotros coincidimos con Acción Nacional, con el PRD y Movimiento Ciudadano, y que fue una propuesta del presidente electo Andrés Manuel, pues es darle reversa al gasolinazo. Vamos a ver si va a ser una realidad. Nuestra propuesta es bajar el IEPS al 50% para darle reducción a los hidrocarburos. Lo había planteado Clemente Castañeda ya como coordinador de la fracción, Sí, ¿no? estaba ya planteado, está en nuestra agenda legislativa de Acción Nacional, del PRD y de nosotros. Y esa se vota en la ley de ingresos para darle una reducción al IEPS que surtirá efectos en el presupuesto del 2019. Que además, Alberto, supongo que por el tiempo en que se va a discutir el paquete fiscal, tendrá que haber una conjunción de propuestas, ¿no? Ya prácticamente el gobierno saliente, pues, haciendo el trámite nada más, sí, y el nuevo gobierno tratando de definir, supongo que en acuerdo con las fuerzas políticas. Tiene que ser así. Yo creo que quien nos tiene que presentar el paquete fiscal es el actual secretario de Hacienda, pero en el entendido que se tiene que ejecutar con el nuevo gobierno. En ese sentido, pues tiene que estar totalmente dialogado con la nueva administración y ya con esta legislatura, porque nosotros entramos el 1 de septiembre. La primera iniciativa que recibimos del Ejecutivo es la ley de ingresos y la ley y el presupuesto de egresos, que es todo el paquete fiscal. Hay un poco de confusión con respecto a este tema de los representantes en el Estado, Alberto, que se ha enfocado más a la parte política y a las diferencias, pero hay otra parte que supongo tiene que ver más ya con lo que realmente podría suceder y que es el pacto federal, cómo se distribuyen los recursos y cuál sería la incidencia y las atribuciones que tendría esta figura. Claro. El lunes y martes estuvimos todos los legisladores electos, senadores y diputados en el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, y una de nuestras primicias total es defender el pacto federal y, puntualizando, defender, blindar el estado de Jalisco. Todos los legisladores, aunque son de Puebla, de Baja California, que somos de Movimiento Ciudadano, tenemos algo muy claro, que es defender Jalisco, porque Alfaro es nuestro primer gobernador de Movimiento Ciudadano, y algo que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano pues es dar resultados en el ejercicio de nuestros gobiernos. En los gobiernos municipales que están concluyendo, la confianza que se ratificó en las urnas el pasado 1 de julio, pues son por los resultados que hemos dado desde los municipios pequeñitos hasta la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces nos quedó muy claro que tenemos que defender el pacto federal, tenemos que defender la soberanía de los estados y de los municipios que están consagrados en la Carta Magna, en la Constitución, y no por una decisión presidencial sin pasar todos los procesos legales. Si así se dieran, podemos violentar el pacto federal o la soberanía de los propios estados. ¿Qué significaría el depósito de participaciones y aportaciones a los estados como funciona actualmente? Sí, yo creo que se visualizan dos cosas diferentes, Sonia. Una son las participaciones que se depositan a través del ramo 33, del ramo 20, de todos los ramos que llegan de la federación a los estados, que eso debe ser inviolable. Creo que eso no se ha puesto a discusión en la mesa. Además, de la práctica es imposible modificarlo, ¿no? No puedes, porque ese dinero que llega, por ejemplo, el ramo 33, que llega de la federación al estado, baja a los municipios. Entonces, quedaría toda la distribución de los recursos a los municipios y a los estados en alguna persona, y no hablo de Jalisco, hablo de las 32 entidades federativas, es imposible. Creo que lo que está a discusión es la operatividad de los programas de las dependencias federales. Es decir, lo que ejecuta Zagarpa, lo que ejecuta Cedesol, lo que ejecuta en la SST, pues eso sí tendrá su propia vida a través de las delegaciones o de la federación, pero las distribuciones presupuestales que llegan a los estados quedarán blindadas en el paquete fiscal. Que además es el monto más importante, tanto para los estados como en la distribución que se hace del gobierno federal. Definitivamente, y eso tiene que quedar blindado en el presupuesto de egresos y en la ley de ingresos, que es ahí donde las previas que hemos tenido con otras fuerzas políticas, que es Acción Nacional y que es el PRD, tenemos que blindar a nuestros estados, porque cabe mencionar que en la actualidad hay más gobernadores de Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PRI, que del propio Morena. Claro, ¿y cuántos legisladores suman estas tres bancadas?
No tengo el número exacto cuantificado, pero nos da la posibilidad de poder hacer un bloque que no permita las reformas constitucionales. Y también estaremos dispuestos a platicar una vez que el PRI defina a su coordinador parlamentario. Entiendo que el día de ayer definió a Osorio Chong como coordinador en el Senado, no ha definido la Cámara Baja. Estaremos en las mismas ¿De PAN y PRD quiénes van a la Cámara Baja? PRD es Héctor, un líder de los Chuchos, y la Acción Nacional no ha definido porque está en modificación de su presidente nacional. Una vez que defina su presidente nacional, que entiendo va a cambiar Damián Cepeda, estarán definiendo, pero con quien hemos platicado es con los actuales líderes el de la propia bancada. Y hay otra bolsa, Alberto, que es la que tiene que ver con proyectos específicos, además de las participaciones y de la que ejercen las delegaciones o las secretarías a través de sus delegaciones. Por ejemplo, Fondo Metropolitano, algunos proyectos mayores en particular. En este sentido, ¿cómo va a ser el trabajo? Pues de igual manera, dar la lucha para blindar a Jalisco y a todos los estados. Hay principalmente 3 bolsas importantes las que vienen en el presupuesto de egresos. Una tiene que ver con los fondos metropolitanos de todo el país, de todas las zonas metropolitanas. Que han sido afectados terriblemente en los últimos años, ¿no? Disminuidos terriblemente en todos los sectores, pero atiende algo, Sonia, que han crecido las zonas metropolitanas. Antes había 3. Claro. Era la zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Nuevo León. Y la del Valle de México. Y la del Valle de México. Hoy han crecido significativamente, entonces esa bolsa... Bueno, nada más en Jalisco hay 3 zonas que ingresan a la bolsa, ¿no? Efectivamente, más la cuarta que va a ser la zona metropolitana del sur de Jalisco, entonces, que está aprobada en el Congreso local, entonces han ido creciendo. ¿Ya entra cuándo al reparto? ¿En el 2019? Siguiente presupuesto de egresos en el PEF 2019. Y la siguiente bolsa grande que se distribuía históricamente en el Congreso Federal era la bolsa por el número de gobernaturas y de municipios y de diputados que tenían las fuerzas políticas, que eso era una bolsa que Clemente gestionó de cerca de 2.500 millones de pesos para Jalisco, que ese va a ser nuestra lucha. Incrementarla, porque hoy Jalisco creció en su número de diputados, creció en su número de municipios, entonces tendremos que traerle más dinero de manera transparente y clara, como lo hizo la bancada. Sin moches. Sin moches, efectivamente, que eso creo que ha sido una historia señalada, pero ahora como lo ejerció Clemente en esta bancada, tuvo mucha claridad, porque no le metió mano a ningún diputado. Fue una bolsa general para Jalisco, y en Jalisco ya se distribuyó a los alcaldes a través de la propia Secretaría de Finanzas, ¿no? Con mucha transparencia y mucha claridad. Vamos a luchar por esa bolsa para blindar a los municipios y blindar el desarrollo del Estado. Brevemente, ¿qué significa blindar a Jalisco? ¿De qué lo van a defender? Del presupuesto federal, o sea, que no lleguen menos recursos, de sus bolsas federales ramo 33, ramo 20, de que no se le quite absolutamente ningún recurso de que actualmente tenemos para que sea distribuido de otra manera. Que el pacto federal, que la soberanía del Estado recaiga en el gobernador constitucional, que por la voluntad de los ciudadanos se reflejó en las urnas, y que se vea reflejado en el ejercicio de gobierno. Pero principalmente a nosotros los diputados lo que nos compete, Sonia, es que los recursos que se votan en el presupuesto de egresos lleguen íntegramente aquí al Estado de Jalisco. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo la visita y te deseamos mucha suerte. Viene una etapa importante para el país, también ojalá que todos asuman la responsabilidad que los ciudadanos les encomendaron al votar por un cambio radical. Claro, ¿no? Que sí, Sonia, y con la visión de ser una oposición responsable, porque efectivamente el país requiere de muchos cambios, el país requiere de que cambien muchas cosas que no están bien y que las propuestas que el Ejecutivo Federal mande a la Cámara que sean en beneficio de Jalisco, de México, las defenderemos, y las que no, pues también las vamos a poner en la mesa del debate. Muy bien, presentarán pronto su agenda legislativa, ojalá haya oportunidad más adelante de platicar sobre Claro que sí, misma. el próximo lunes la estaremos presentando tanto Dante como su servidor en la Ciudad de México, y la podemos hacer extensiva el día que nos puedan invitar aquí a Jalisco. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Sonia, gracias. Muchas gracias, Alberto Esquer, coordinador de los diputados en la próxima bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, ahí en el Congreso de la Unión. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.